Imagínate recibir una orden directa de Dios, pero no una orden común, no una tarea sencilla o un consejo espiritual. No, una orden que desafía toda lógica, toda moralidad de la época, incluso tu propio sentido de lo correcto y lo incorrecto. Esa es la historia que estamos a punto de explorar hoy. La historia del profeta Oseas, un hombre que, por mandato divino, se casó con una prostituta, una mujer conocida por su vida de pecado. ¿Pero por qué? ¿Qué significaba esto? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de esta historia hoy, siglos después? Bienvenidos a El Jardín de la Palabra, un lugar para conectar con las profundas enseñanzas y los misterios de las Escrituras. Aquí exploramos las historias bíblicas que nos inspiran y nos llenan de fuerza y propósito. Si eres nuevo en este canal, te invitamos a suscribirte y a compartir este video con otros que, como tú, buscan profundizar en su fe y su vida espiritual. Quédate conmigo mientras desentrañamos uno de los relatos más sorprendentes de las Escrituras. Una historia que no solo impacta por lo inusual, sino que revela el amor y la fidelidad de Dios de una manera que pocos podrían imaginar. Imagina el contexto. Estamos en el siglo 8 a.C., una época convulsionada para el pueblo de Israel. La nación estaba dividida en dos reinos, Israel al norte y Judá al sur. En el reino del norte, donde Oseas vivió y predicó, las tensiones eran altas. El pueblo había sido bendecido por Dios con una tierra rica y prosperidad, pero a medida que el tiempo avanzaba, también se había desviado de sus principios. La corrupción, la idolatría y la inmoralidad estaban a la orden del día. El pueblo de Israel había abandonado al Dios de sus padres y se había entregado a los cultos paganos, adorando a dioses como Baal, el dios de la fertilidad, que se encontraba en el centro de la vida social y religiosa. Pero el pecado no se limitaba solo a la adoración equivocada. La justicia se había corrompido, el amor se había vuelto egoísta y la bondad había desaparecido casi por completo de las calles. Este contexto de infidelidad y caos es donde aparece Oseas, un hombre llamado por Dios para una tarea que nadie podría haber imaginado. Oseas no era un sacerdote ni un rey, sino un profeta, alguien elegido por Dios para transmitir un mensaje claro. Vuelvan a mí, dice el Señor, porque el camino que siguen es destructivo. Pero Dios no solo le da a Oseas un mensaje de advertencia, le da una misión personal, algo que cambiaría su vida para siempre y que lo pondría en el centro del dolor y la incomprensión de su propio pueblo. La orden que recibe Oseas es tan desconcertante que uno podría imaginar que se trataba de una prueba de fe extrema. Dios le dice, ve, cásate con una prostituta. Es difícil concebir la magnitud de esta orden. Oseas, un hombre de principios, de rectitud, es llamado a casarse con una mujer que representaba todo lo que su pueblo había hecho mal, alguien cuya vida estaba marcada por la transgresión y el pecado. Pero no era solo un acto personal de sacrificio para él. La razón detrás de este mandato tenía un profundo mensaje espiritual. Dios estaba usando la vida de Oseas como una representación viviente del amor que él tenía por Israel. Así como el pueblo de Israel, a pesar de las constantes advertencias de los profetas, había sido infiel a Dios y se había entregado a otras amistades, es decir, a los dioses paganos, Oseas debía experimentar en su propia carne lo que Dios sentía al ver a su pueblo alejarse. Oseas debía amar a una mujer que, como Israel, se había apartado. Una mujer que, aunque le fue dada la oportunidad de vivir una nueva vida, seguiría cayendo en su antigua vida de pecado. Así comienza la historia de Oseas y Gomer, una prostituta que se convierte en la esposa de un profeta. Pero este matrimonio no es solo un acto de obediencia, es una metáfora viviente del dolor y la misericordia de Dios hacia un pueblo infiel. En la obediencia de Oseas, Dios le estaba pidiendo que viviera, en carne propia, la angustia que él sentía por la traición de su pueblo. Oseas no solo predicaba un mensaje de juicio, sino que lo vivía. Su vida personal se convertía en un testimonio palpable del amor inquebrantable de Dios, un amor dispuesto a restaurar, aunque la restauración trajera dolor y sufrimiento. Cuando Oseas se casó con Gomer, no solo estaba uniendo su vida con la de una mujer rechazada por la sociedad, sino también con la vergüenza,
el rechazo y la traición que esa decisión conllevaría. Gomer, aunque ahora esposa de un hombre justo, no pudo permanecer fiel. A pesar del amor que Oseas le ofreció, ella regresó a sus antiguos caminos. No fue la única vez. Esta infidelidad reflejaba la constante apostasía del pueblo de Israel, que a pesar de las advertencias de los profetas, seguía buscando consuelo y satisfacción en los dioses ajenos. Pero lo que es fascinante de la historia de Oseas no es solo el sufrimiento que él vivió, sino la manera en que este sufrimiento se convierte en una lección de amor. En la medida que Gomer se apartaba una y otra vez, Oseas no la abandonaba. Al contrario, él la buscaba, la llamaba, la traía de vuelta a su hogar. En esto, Oseas reflejaba el corazón de Dios. Dios no había dejado a Israel, aunque Israel lo había dejado a él una y otra vez. La fidelidad de Dios es más fuerte que la infidelidad humana, y eso es lo que Oseas estaba llamado a demostrar. Es fácil pensar que, al ver el pecado y la traición, lo justo sería el castigo, la condena. Sin embargo, la historia de Oseas revela algo radicalmente diferente. La fidelidad de Dios no depende de nuestra perfección. Al igual que Oseas no abandonó a Gomer, Dios no abandonó a Israel. A pesar de que su pueblo se alejaba, el amor de Dios nunca se desvaneció. El amor de Oseas por Gomer era un reflejo del amor de Dios por su pueblo. Y esto nos desafía, porque la fidelidad de Dios no es algo que solo podamos entender desde una posición de victoria o pureza. A veces esa fidelidad se manifiesta en medio del sufrimiento y el dolor, cuando la traición parece invencible. Pero Dios nos muestra que, incluso en esos momentos, su amor está dispuesto a restaurarnos, a levantarnos, a perdonarnos. Es aquí donde la historia de Oseas se convierte en algo profundamente relevante para nosotros hoy. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido como Gomer. Todos hemos hecho promesas y luego las hemos quebrantado. Todos hemos caído en el pecado, hemos elegido otros caminos, hemos sido infieles. Y sin embargo, Dios sigue extendiendo su mano hacia nosotros. No importa cuántas veces caigamos, el amor de Dios nunca nos abandona. Dios no busca que vivamos perfectos, sino que busquemos arrepentirnos y volver a Él. Oseas, en su dolor, en su obediencia y en su amor, se convierte en un tipo de Cristo, quien también vino a buscar a los perdidos, a sanar a los heridos, a restaurar lo que estaba roto. Jesús, como Oseas, se casó con una iglesia imperfecta, una iglesia que a veces lo traiciona y se aleja de Él. Y sin embargo, su amor no tiene fin. Esta es la lección que Oseas nos enseña. La fidelidad de Dios no tiene límites. No importa cuán lejos nos hayamos ido, Él siempre está dispuesto a restaurarnos. Cuando Oseas busca a Gomer y la redime, no lo hace solo por obedecer a un mandato. Lo hace porque conoce el corazón de Dios, porque entiende que el amor verdadero, el amor que todo lo perdona y lo restaura, está dispuesto a ir más allá de cualquier fracaso. La historia de Oseas y Gomer es, en última instancia, una historia de redención. Es una historia en la que el sufrimiento y la obediencia se combinan para traer esperanza, no solo a dos personas, sino a todo un pueblo. Y esa es la historia que Dios quiere que comprendamos hoy. Un amor incondicional, una fidelidad que desafía toda lógica, un llamado a regresar a casa, no importa cuántas veces nos hayamos perdido. La historia de Oseas, un profeta llamado a casarse con una prostituta, puede parecer desconcertante al principio, pero detrás de esta acción aparentemente extraña, se esconde una de las lecciones más profundas y poderosas sobre el amor de Dios, la fidelidad y la restauración. A través de la vida de Oseas y su relación con Gomer, Dios nos está mostrando algo radicalmente diferente a lo que el mundo considera justo o lógico. En lugar de exigir castigo por la infidelidad, Dios ofrece perdón y restauración. Y esa es una lección crucial para nosotros hoy, especialmente en un mundo donde la desconfianza, el rechazo y la infidelidad parecen dominar nuestras relaciones y nuestra percepción de la justicia. En primer lugar, debemos entender que Oseas y Gomer no son solo personajes históricos, sino representaciones de algo más grande. Oseas simboliza la paciencia y la fidelidad de Dios,
mientras que Gomer representa la humanidad, con su tendencia a alejarse de Dios y buscar satisfacción en cosas que no llenan el vacío espiritual. El mandato de Dios de que Oseas se casara con Gomer no solo tiene una lección para el pueblo de Israel en su tiempo, sino también para nosotros hoy. Al igual que Gomer, todos hemos tenido momentos de infidelidad, de alejarnos de lo que sabemos que es bueno, de traicionar la confianza de Dios y de buscar satisfacción en los lugares equivocados. Este relato muestra cómo, a pesar de las constantes traiciones y el sufrimiento que causan, Oseas nunca abandona a Gomer. ¿Por qué? Porque su amor no es condicionado por la perfección de Gomer. Este amor es un reflejo del amor incondicional de Dios. Lo que Oseas hizo con Gomer, lo hace Dios con nosotros. Aunque hemos fallado, Él no nos abandona. Aunque nos hemos desviado, Él siempre está allí, dispuesto a recibirnos, a perdonarnos y a darnos una nueva oportunidad. Aquí la historia de Oseas se convierte en una invitación para cada uno de nosotros. Nos llama a entender que el amor verdadero no es el que solo da cuando todo va bien, sino el que permanece aún en medio del sufrimiento, el que busca la restauración aún cuando la otra parte ha fallado. Dios no espera que seamos perfectos, pero sí espera que regresemos a Él, que lo busquemos, que reconozcamos nuestra infidelidad y pidamos perdón. Y al hacerlo, Él nos recibe con los brazos abiertos, tal como Oseas hizo con Gomer. Esto también nos enseña que, en nuestras propias vidas, debemos aprender a perdonar y a ser fieles, incluso cuando es difícil. Las relaciones humanas, ya sean matrimoniales, familiares o de amistad, inevitablemente enfrentan momentos de traición, de decepción y de ruptura. Sin embargo, el ejemplo de Oseas nos desafía a no rendirnos, a no abandonar, a ser pacientes y a luchar por la restauración. Porque el amor verdadero no es un amor que se da solo cuando todo es fácil, sino un amor que persiste a través de las pruebas y los fracasos. Al igual que Oseas, Dios nos llama a ser instrumentos de reconciliación y perdón. Cuando consideramos cómo podemos aplicar esta historia a nuestras vidas, también debemos pensar en las veces que hemos sido como Gomer. No solo en momentos de infidelidad en relaciones humanas, sino también en nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces hemos fallado, nos hemos apartado, hemos preferido caminos que no nos han traído paz, y sin embargo, Dios sigue llamándonos a volver? Esta es una verdad profunda. No importa cuán lejos hayamos llegado, el amor de Dios sigue estando disponible. Él no solo espera que volvamos, sino que también se ofrece a restaurarnos completamente. Esta es la naturaleza de su amor, un amor que no depende de nuestra perfección, sino de su gracia inquebrantable. La historia de Oseas nos llama también a la reflexión sobre cómo vemos a los demás. Muchas veces, en la sociedad actual, tendemos a juzgar rápidamente a aquellos que han fallado, especialmente a quienes, como Gomer, han caído en el pecado de manera pública. Sin embargo, Oseas nos muestra una forma diferente de mirar a las personas, no como casos perdidos, sino como seres humanos capaces de ser restaurados. Al igual que Dios no nos rechaza cuando caemos, debemos aprender a ser más compasivos y menos condenatorios con los demás. Todos, en algún momento, necesitamos gracia, y la gracia de Dios no es solo para nosotros, sino para todo aquel que está dispuesto a regresar a Él. Además, esta historia pone de relieve la importancia de la obediencia. Oseas no cuestionó el mandato de Dios, ni se preocupó por cómo se vería ante los demás. Obedeció a pesar de lo difícil que sería. Esta es una enseñanza fundamental para todos los que amamos a Dios. La obediencia no siempre es fácil, pero es esencial. A veces, Dios nos llama a hacer cosas que desafían nuestra lógica, que nos ponen en una posición vulnerable, o que incluso nos hacen parecer insensatos ante los ojos del mundo. Pero cuando obedecemos a Dios, Él nos lleva a un lugar de restauración, tanto para nosotros como para aquellos a quienes estamos llamados a servir. La historia de Oseas también nos invita a ver más allá de lo que está a simple vista. El matrimonio entre Oseas y Gomer no era solo una cuestión de relaciones humanas. Era una poderosa ilustración de la relación entre Dios e Israel, pero también entre Dios y cada uno de nosotros. El amor de Dios no se limita a palabras bonitas, sino que se muestra a través de acciones concretas,
de sacrificios, de fidelidad. Al igual que Oseas, Dios se compromete con nosotros, no por lo que somos, sino por lo que Él quiere hacer en y a través de nosotros. Ese es el tipo de amor que debemos reflejar en nuestras propias relaciones. Un amor sacrificial, que no abandona, que busca el bien del otro, que se compromete a pesar de las circunstancias. Al mirar más profundamente la vida de Oseas, nos damos cuenta de que su misión no fue solo un sacrificio personal, sino un mensaje profético para todos nosotros. Oseas, al igual que otros grandes profetas, actuaba como un puente entre la humanidad caída y el Dios misericordioso. Él representaba la esperanza de restauración que se encuentra en Dios, un Dios que no está interesado en condenarnos, sino en salvarnos. Esta es la verdadera naturaleza del amor divino. No solo busca nuestro bien, sino que está dispuesto a pagar el precio por nuestra restauración, como lo hizo Cristo en la cruz. Finalmente, la historia de Oseas nos invita a vivir con una visión diferente del amor y la fidelidad. Nos reta a no dar por sentados a los demás, a ser más compasivos y pacientes, y a ser fieles, incluso cuando las circunstancias nos empujen a rendirnos. Si Oseas pudo amar a Gomer, a pesar de sus fallas y su infidelidad, ¿cómo podemos nosotros no hacer lo mismo con aquellos a quienes amamos? Y lo más importante, si Dios nos ha amado de esta manera, ¿cómo podemos no responder a ese amor con gratitud y obediencia? En última instancia, el amor de Dios no es solo algo que recibimos, sino algo que estamos llamados a reflejar en nuestras vidas diarias, buscando siempre la restauración, la reconciliación y la paz, como lo hizo Oseas con Gomer, y como Dios lo hace con nosotros. Esta historia no solo es un relato antiguo, es un llamado a vivir el Evangelio de una manera práctica, a amar y a perdonar como Dios lo hace, y a mantener la esperanza en la restauración, tanto personal como colectiva. Al final, la lección de Oseas es simple pero poderosa. El amor de Dios no conoce límites, y ni la traición ni el pecado son más grandes que su fidelidad. Y esa es una verdad que todos los que amamos a Dios debemos llevar en nuestro corazón. La historia de Oseas nos recuerda que, sin importar cuán lejos hayamos caído, el amor de Dios sigue siendo más grande que cualquier infidelidad o fracaso humano. Es un amor que no se detiene, que persiste a pesar de nuestras caídas y que siempre está dispuesto a restaurarnos y a traernos de vuelta. Hoy más que nunca, necesitamos entender que, al igual que Oseas, Dios nos llama a amar y a perdonar, a ser fieles en medio de las dificultades y a ofrecer esperanza a aquellos que han perdido su camino. Es probable que, al escuchar este mensaje, pienses en alguien a tu alrededor, un amigo, un familiar, un conocido que está atravesando una situación difícil o que se ha alejado de Dios. Quizás esa persona esté buscando respuestas, tal vez no sepa cómo regresar o sienta que ha fallado demasiado para ser restaurado. Este mensaje de Oseas es precisamente lo que esa persona necesita escuchar. Es un recordatorio de que, no importa lo lejos que hayan ido, siempre hay una oportunidad para volver a Dios, para encontrar perdón y restauración. Si este mensaje ha sido de inspiración para ti, si sientes que hay alguien que podría beneficiarse de estas lecciones, te invitamos a suscribirte y a compartir este video. No sabemos qué está pasando en la vida de las personas a nuestro alrededor, pero sí sabemos que este mensaje puede ser la semilla que necesita alguien para dar el primer paso hacia la reconciliación con Dios. Juntos, podemos seguir explorando las profundas lecciones de la Biblia y aplicarlas en nuestras vidas diarias. Recuerda que en el Jardín de la Palabra no solo hablamos de las historias antiguas, sino de cómo esas historias continúan hablándonos hoy. Así que, si conoces a alguien que esté pasando por una dificultad o que se sienta distante de Dios, este video podría ser la oportunidad perfecta para que encuentren una respuesta, una esperanza y quizás el impulso que necesitan para acercarse más a Él. Te agradecemos por habernos acompañado en este viaje a través de la historia de Oseas y esperamos que las lecciones aprendidas hoy te acompañen en tu caminar de fe. Nos vemos en el próximo episodio. Sigamos juntos explorando el amor inquebrantable de Dios y cómo, a través de Él, todos podemos encontrar restauración, sanación y una nueva oportunidad. Hasta el próximo episodio, aquí en el Jardín de la Palabra.